Diego Bellido es agricultor de Lebrija, responsable de COAG. María Isabel Chamber es dueña de una empresa de abonos. Hola, Diego. María José. Hola, buenas tardes y bienvenida al programa. Es una deferencia para nosotros que nos abráis las puertas de par en par en una situación tan crítica como la que estamos viviendo en el campo. A ver, cuéntanos. Los costes de producción... Claro, cuéntanos, Diego, ¿qué ha pasado? Porque... claro, a vosotros sube el gasóleo, os suben los fertilizantes, bueno, sube todo a todo el mundo en todas partes. Sí, pero es que, y perdona que te interrumpa, Ana Rosa, no es solo los fertilizantes, no es solo el gasóleo, es la energía eléctrica para el riego. Estamos con una sequía incipiente que nos está asolando y que nos hace producir menos. Y estamos hablando de incrementos en un 300%, cuando los costes de producción ya en 2020 nos hacían tener márgenes de ganancia casi en el límite de lo contemplado. Por ejemplo, Isabel se encuentra conmigo, ella es la copropietaria de un almacén de Jesús Bellido y te puede decir más o menos cómo han subido y se han incrementado esos fertilizantes. Claro, hace poco de hecho estábamos precisamente porque sabíamos que nos vienen subiendo los fertilizantes muchísimo, pero no habíamos hecho el cálculo de cuánto ha sido, y estábamos hace poco con Diego y con Jesús viendo el tema de la subida de fertilizantes y está en torno a un 370% la subida de abonos nitrogenados. En este caso hemos cogido de referencia la urea al 46% en distintos formatos y, como digo, en torno a un 360% respecto al año pasado. Eso hace que, por ejemplo, los agricultores hayamos desestimado aplicar abonos a sementera o abonos a fondo. Estamos consumiendo mucho menos fertilizantes. Muchas de las empresas multinacionales de estos fertilizantes han cerrado plantas por el tema del precio del gas, han despedido a personal y en el campo nosotros la famosa ley de la cadena no se está cumpliendo porque estamos vendiendo por debajo de los costes de producción. El año pasado vendíamos un kilo de pimiento para asar en 0,24 céntimos y este año con estos precios, estos incrementos, seguimos vendiendo ese kilo a 0,24. Es decir, que los que seguimos perdiendo somos los consumidores que lo están pagando a precios exorbitados y no sabemos por qué, cuando en el campo o lo estamos tirando o lo estamos regalando. Este año 2.700 hectáreas de zanahoria se han quedado en el campo porque nadie las ha querido comprar. Estamos hablando de toda Andalucía, 12 lavaderos que no han funcionado, desempleo. Cuando hablan de una España vaciada y el ejemplo más claro lo tenemos aquí en Andalucía, de pueblos con una habitabilidad, pueblos de colonización de 2.000 habitantes, pues lo que estamos persiguiendo es deshabitar esos pueblos. Precisamente este año que se cumple el aniversario de la PAC, Diego, pues figúrate que la PAC se hizo para que los consumidores pudieran tener... Vamos a ver, en esta bueno, has pintado un panorama realmente desolador. ¿Qué reclamáis? ¿Qué pedís? Pues pedimos claramente que sean las administraciones las que tomen cartas en el asunto. No podemos, necesitamos ayuda, necesitamos que haya una intervención en los precios, que haya una bajada en cuanto a IVAs, en cuanto a IRPF. Nosotros no podemos estar pagando esta patente de una tormenta perfecta, pero que una tormenta perfecta no es por la guerra de Ucrania. Esto ya venía, y te lo puede contar Isabel, desde 2020 prácticamente vienen estas subidas respectivas. Isabel te lo puede decir. Oye, Isabel, perdón, Isabel, y cuando, claro, suben los fertilizantes, suben los abonos, supongo que se abona menos, se utilizan menos fertilizantes, ¿eso quiere decir que las cosechas son más pequeñas? Claro, o sea, actualmente también te juntas con varios parámetros. Tenemos que tener en cuenta que el campo 2 más 2 no son 4. Aquí juegas con un montón de variables y entre ellas más encima son variables biológicas que también varían, aunque tú las creas que son constantes. Entonces tienes un tema de disminución, como suben los costos, entonces la gente lo que está haciendo es al revés de lo que se hace normalmente. Normalmente el cálculo, por ejemplo, de dosis nitrogenada o de dosis de abono se hace en función de tu producción. Como bien dice Diego, tú no sabes tu producción porque o no tienes suficiente agua o no sabes qué precio te van a dar, por lo tanto a lo mejor no te interesa tener esas producciones, etcétera. Pues ¿qué haces? Que no abonas en función de tu producción, sino que ahora mismo se está abonando en función del dinero que quiero gastar. Evidentemente esto está haciendo que bajen los fertilizantes a nivel de aplicación de suelo y eso
indudablemente va a suponer menores cosechas, porque eso es así, eso no es... Ahí sí que 2 más 2 son Oye, 4. pero hubo un montón de manifestaciones, de reclamaciones, marchas de tractores. Lo que se prometió no se ha cumplido. Nada. De hecho, al revés, o sea, a día de hoy, por ejemplo, están disminuyendo digamos, las subvenciones a nivel Europa, están disminuyendo, de hecho, para el año que viene, en principio, van a retirar todo el tema de producción integrada, que suponía un asesoramiento directo para el agricultor, y lo van a eliminar también. A día de hoy, por ejemplo, también digamos que la perspectiva de agua el año pasado fue mala y este año está siendo muchísimo peor. Entonces, ya por ejemplo, para este año no hay riegos, entonces... ¿qué hace sin riego? Esto es un maldito desierto sin riego. Entonces, y no se prevén tampoco ningún tipo de expectativas en cuanto a mejoramiento de infraestructura de riego. Ana Rosa, si me lo permite, lo que no puede ser que en 2019 se nos pidió que nos bajáramos de los tractores, de las reivindicaciones, para convertirnos en esenciales, llenar cada día la despensa de cada uno de los consumidores, y ahora se nos dé la espalda de nuevo y prácticamente se echen en brazos de multinacionales o fondos de inversiones que son los que se están quedando con las pequeñas explotaciones. Los pequeños ya no podemos subsistir, sino que se lo pregunten a los ganaderos. Aquí en la zona del Bajo Guadalquivir hay ganaderías en Utrera, solo queda una de 5, en Dos Hermanas está pasando 3/4 de lo mismo. El ganado caprino, los ganaderos están vendiendo el ganado porque no pueden hacer frente a los costes de los piensos, que son otras. Con la sequía no encuentran pasto, no encuentran alpaca, los deshidratados se van para otros países. Esto es lastimoso, y yo creo que los políticos tendrían que aterrizar y venirse aquí al sector primario y ver la realidad, porque yo te digo una cosa, el agricultor le dedica 24 horas al campo y la del engrase, y muchos de ellos le dedican mucho más tiempo a cada una de las campañas agrícolas que a su propia familia. Te puedo decir que para un agricultor o para un ganadero, el orgullo es decir que tiene una gran cosecha, y precisamente en estos momentos no podemos ser competitivos con la sequía que nos asola. Bueno, Diego, si es que lo que nos... Diego, Isabel, os agradezco mucho que hayáis estado aquí. Si es que además de todo esto que nos habéis contado, y tienes razón en una cosa, que estábamos en pandemia y fueron los agricultores y fueron los que nos sacaron y los que nos llenaron los supermercados y los que dejaron sus reivindicaciones para atender a la población. Ahora pide que se les atiendan a ellos, ¿no? Y tienen toda la razón. Diego, Isabel, os mando un beso muy fuerte.